Quiero, a modo de introducción, rápidamente recordarles que Filipo fue fundada por Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Esta comunidad, esta ciudad, fue fundada por Filipo de Macedonia en el año 368 a.C. El papá de Alejandro Magno fue el fundador. Y esta ciudad se convirtió en algo muy importante porque era un centro comercial en su tiempo, porque tenía minas de oro y de plata, y había mucha gente que iba a explotar esas minas y a enriquecerse, a sacar ese metal precioso que es el oro y la plata. Era una ciudad cerca de un puerto muy importante, tenía la ciudad una cadena montañosa que divide Europa de Asia, y era el camino de muchos peregrinos, de muchos viajeros, comerciantes, turistas, de países limítrofes, países cercanos. También en el tiempo que el apóstol Pablo visitó la iglesia de Filipo, o la ciudad de Filipo, era una colonia romana, estaba bajo el poder y el dominio de Roma. Fue fundada la iglesia de Filipo en el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo, año 49 al 52 después de Cristo. Y esto está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 16, todo el capítulo, desde el versículo 5 al 12 más o menos da una explicación. Y de ahí es la promesa gloriosa de serás salvo tú y toda tu casa del carcelero de Filipo, versículo 31 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Allí el carcelero que tenía a Pablo y a Silas encarcelados tuvo un encuentro con Dios y fue tremenda la bendición. La carta fue escrita 10 años después, años 62 a 64, y fue escrita desde Roma, donde el apóstol San Pablo estaba cumpliendo un encarcelamiento domiciliario. Estaba preso, pero le permitían, por ser ciudadano romano, por la condición en la que él se encontraba y porque Dios así lo había dispuesto, que no estuviese en un calabozo común y corriente, sino en una casa alquilada, y desde ahí predicaba, recibía personas, ministraba, seguía haciendo la tarea del Señor y podía decir cosas como esta: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y bueno, vamos a compartir hoy el capítulo 2, versículos 12 y 13 de Filipenses, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en ¿qué? En vuestra salvación. El apóstol le pedía a los filipenses, 10 años después de haber fundado la iglesia y que siempre tenía contacto con ellos a través de los discípulos, en esta ocasión, cuando les escribe la carta, les está diciendo: quiero que tomen los recaudos necesarios y le den suma importancia al estado que se encuentran. ¿Cuál es ese estado? De modo que si alguno está en Cristo, el estado de conversión, un giro de 180 grados, cambio de vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y Dios hace cosas nuevas. Entonces Él les dice, si quieren mantener, porque la salvación se recibe y se mantiene. ¿De qué forma? De la comunión con Dios, de prendidos en la fuente de agua de vida que es Jesús, porque uno puede decir, bueno, cuando era niño me bautizaron, o cuando quise hacerlo me bauticé por propia decisión y ya está. No, ese es un paso dentro de la vida cristiana, el que
el ser bautizado, el que te hayan bautizado o el haber ido alguna vez a la iglesia. Hay gente que va 3 veces a la iglesia en su vida y las 3 veces lo llevan. Cuando se bautiza, cuando los bautizan a los niños, nosotros no bautizamos a los niños porque no es bíblico, porque ni Jesús ni los apóstoles lo hicieron, por eso no lo hacemos, y el bautismo de aspersión no tiene el verdadero significado que es el bautismo por inmersión. Pero vuelvo a las 3 veces que somos llevados a la iglesia. Cuando nacemos nos llevan, cuando nos casamos nos llevan y cuando nos morimos nos llevan. Hay gente que va así a la iglesia, 3 veces en su vida y las 3 veces lo llevaron. Bueno, ojalá que no sea el caso nuestro, no lo es porque estás aquí, porque quisiste, porque viniste, porque tenés ganas, porque sabés que necesitas recibir y porque querés seguir el consejo del Espíritu Santo acá a la iglesia que le dice el apóstol, cuidaos, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué tremendo, ¿no? Ocuparos de vuestra salvación. Yo puse como título a este mensaje, la lucha cotidiana, porque la lucha espiritual es todos los días. Así como cada día Dios tiene una bendición nueva para nosotros, Jesús dijo, cada día trae su propio mal. Basta, dice, no te afanes por el día de mañana porque basta cada día su propio mal. Hay que cada día presentarse delante de Dios. Por eso el mismo Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, muera cada día y sígame. Muera al yo, muera a sus deseos y viva mi consejo, viva según mi regla infalible de fe y de conducta. Dios no falla, nosotros somos los que fallamos. Esta regla infalible, ¿querés que te vaya bien? Hacé lo que Él dice y te va a ir bien en la vida. Y dice, les aconseja a que hagan las cosas bien. Bueno, le está diciendo que esa lucha es de todos los días y le está animando, exhortando, aconsejando a la obediencia. La obediencia es algo que a todos nos cuesta. Los filipenses, dice aquí, eran obedientes, ¿no? Amados míos, como siempre habéis obedecido, dice el versículo 12, ¿no? Se ve que eran obedientes y son animados a obedecer más aún todavía cuando Pablo no esté presente, porque dice, es fácil obedecer cuando los papás están presentes, ¿no? Pero cuando los papás dicen, hagan esto, aquello, nosotros vamos a trabajar o vamos a hacer esto, y cuando los chicos quedan solos, ¿obedecen? ¿No obedecen? Bueno, el consejo de Gálatas capítulo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea que los ojos de Dios van a estar las 24 horas del día sobre nosotros. Y si nos aconseja el Señor y nos dice que la obediencia trae bendición, obedezcamos a Dios y la bendición va a venir sobre nosotros. Entonces, como les decía, no es fácil cumplir cuando no nos están mirando, ¿no? Cuando nos están mirando, tratamos de hacer, como decimos, ¿no? Buena letra. No, me están observando, me voy a portar bien, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque me están mirando. Pero ¿qué hacemos cuando nadie nos mira? Analicemos un poquito la exhortación de aquí, el consejo, para seguir obedeciendo, para ocuparme. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para ocuparme de mi salvación? Ocuparnos de nuestra salvación significa cuidar y significa seguir velando. Yo pensé y digo, completar lo que se ha comenzado, porque el estado de salvación es soy salvo el día que recibí a Jesús, porque este término salvación, ¿qué significa? Significa que
tenemos toda una vida, pero no solo en la carne, que es desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos, sino hay vida eterna. O sea, su vida, su alma, su espíritu, y aún Dios promete redimir el cuerpo, pero pensemos en el alma y en el espíritu, son eternos, ya son eternos. No es que el día que te moriste vas a ser eterno, ya sos eterno, porque el alma y el espíritu nunca mueren. Dios así lo ha querido, nos creó de esa manera y nos dice que califiquemos para toda la eternidad. ¿De qué manera? Obedeciendo su palabra, su consejo, haciendo su voluntad. Y los beneficiados, ¿quiénes somos? Nosotros, porque recibimos salvación, nos libra de condenación, nos libra del pecado y recibimos un bienestar, porque el hacer las cosas bien va a producir en nosotros buenos resultados, paz, gozo, felicidad, aprobación de los que nos rodean. Hacer las cosas bien trae todos esos beneficios. Entonces, que el Señor nos ayude, porque aquel que comenzó, prediqué el domingo pasado, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. O sea, que es un tiempo de perfeccionamiento la vida. Desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos de este mundo, de este cuerpo de carne y hueso, nos perfeccionamos para toda la eternidad. Y es algo que Dios nos va a ayudar a hacer, pero que también hacemos nosotros. Hay una coparticipación, tanto de Dios como del ser humano. No es que todo lo tiene que hacer Dios o todo lo que tengo que hacer yo, porque en mi fuerza por ahí no puedo lograrlo. San Pablo decía, el mal que no quiero hacer esto hago y el bien que quiero hacer esto no hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Bástate en mi gracia, le decía el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces está la ayuda del Espíritu Santo y está la decisión, la determinación, lo que yo quiero hacer. Por eso Dios nos dio libre albedrío, para poder escoger y decidir hacer o no hacer lo que Dios manda. Cuando los Gálatas recibieron, que esa era otra iglesia, Filipos era una iglesia, Galacia era otra iglesia, los Gálatas recibieron otro consejo. En el capítulo 5, versículo 7 les dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa, que echa a perder. Les estaba diciendo, comenzaron por el Espíritu y dejaron, se enfriaron, se descuidaron y volvieron a las cosas carnales, a la naturaleza caída, a la naturaleza pecaminosa. Y eso nos aleja de Dios, pero el abrir el corazón, el compartir en nuestra vida la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios nos hace seres espirituales y que agrademos a Dios, y que cada rol que desempeñamos en la vida, como persona, como ciudadano, como esposo, esposa, como hijo, como trabajador, con todos los roles de la vida, van a ser mejor siguiendo el consejo de Dios que siguiendo la naturaleza pecaminosa que nos quiere arruinar la vida espiritual, física, económica, emocional, todas las áreas. Y para esto hay que esforzarse, porque cuando les estaba diciendo a los filipenses, ocupaos de vuestra salvación, estaba diciendo, esfuércense a hacer las cosas bien, a pensar en todo lo bueno, a no tratar de discutir demasiado, o si discuten, que sea para intercambiar opiniones, pero no para pelearse, no para llenarse de ira, no para dividirse, no para lastimarse, dañarse, porque hay palabras que son muy hirientes y pueden llegar a dañar mucho, y a veces hay acciones, ¿no? Pone en Corintios capítulo 9, verso 24, el ejemplo del atleta.
Y dice, ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Hagan las cosas, pero háganlas bien, en otras palabras está diciendo. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro, dice el apóstol, cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. La Reina Valera dice, me temo que habiendo sido heraldo, yo mismo sea calificado. Heraldo es el mensajero, es el portavoz, dice, en otras palabras, dice, yo habiendo sido maestro, yo mismo puedo llegar a ser descalificado si me descuido. Entonces, nosotros vemos los grandes deportistas, porque acá pone el ejemplo Corintios del atletismo, ¿no es cierto? Las competencias, venimos hace poco de ganar un mundial, qué bueno. Tenemos estrellas como Lionel, como tantos, como fue Diego Maradona, como fueron otros, pero ustedes vieron que cuando estaban en su apogeo o en el caso de Lionel, que están en la gloria de este mundo, ¿no es cierto? Y gracias a Dios porque es argentino, porque hay atletas así, pero él mismo, cada vez que logra algo, levanta los dedos al cielo y le da gracias a Dios, porque él dice, es un talento que Dios me dio. Pero a pesar de que ese talento y de esa capacidad y de todos los premios que ha ganado, él se sigue esforzando, sigue entrenando, sigue haciendo su parte. ¿Esto qué nos quiere decir? Que Dios hace su parte porque le dio a él y a muchos, a todos, a cada uno Dios nos dio. No será en el fútbol, será en otras cosas, capacidades, talentos, dones. Él nos ha dado y nos da para que podamos desarrollarnos en la vida. Y bueno, él porque es el mejor no se tira a comer papas fritas y pizza y lomitos y todo y engordar, que se queda tirado. Total, soy capo, yo entro a la cancha y hago lo que quiero con el fútbol. No. Entrena, se cuida, se disciplina, se esfuerza, como vos y yo tenemos que hacerlo. Uso el ejemplo de él porque, bueno, es uno de los ídolos que tenemos en el deporte. Que el Señor nos ayude a nosotros a poder tener esa disciplina, ese esfuerzo, esa decisión en las cosas espirituales. ¿Para qué? Para aplicarla en el matrimonio, para aplicarla en el trabajo, para aplicarla en mi propia vida. Sin disciplina, sin esfuerzo, no se logran las cosas. Y aquí está diciendo, ¿ustedes quieren gozo, quieren paz, quieren que las cosas le vayan bien? El Señor le dijo a Josué, nunca te apartes de mi palabra para que te vaya bien y seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, aprendamos la palabra del Señor. Yo recién le hablaba de 18 mensajes de 4 capítulos, es porque me gusta estudiar la palabra de Dios, me gusta introducirme, analizarla, escudriñarla, porque ellas hablan de Jesús, hablan de Dios, hablan de mi alma, de mi eternidad, de tu vida, de tu eternidad, de tu alma, y nos hace sabios para la salvación. Aquí dice, ocupaos de vuestra salvación. Entonces, ocuparse de la salvación es venir a la iglesia. Hola. Es no dejar de congregarse, eso es ocuparse de la salvación. Es leer la Biblia todos los días, es orar todos los días, es tener comunión, es querer hacer las cosas bien. Eso es, porque hay que crecer cada día.
Así como un día fuimos dados a luz, aquí hay niños, bebés, ¿no es cierto? No se quedan bebés, crecen, crecen, crecen. Si lo sabremos los padres, ¿no? Que tenemos que comprar la zapatilla, la ropita, porque de un mes para otro, ya lo que le compramos el mes pasado, cuando están en la etapa de crecimiento, ya no les sirve, ¿no? Y más como están las cosas ahora. Es necesario crecer, es normal crecer. Pero hay gente que en lo espiritual, así como en lo físico se crece, en lo espiritual hay que seguir creciendo. Para desarrollar una vida espiritual agradable a Dios, óptima y de beneficio para uno mismo, porque cuando la bendición de Dios está, todo lo que tocamos prospera. Dios lo bendice, Dios nos ayuda. Y si hay pruebas y lucha, porque la vida cristiana no es una vacuna antiproblema, Dios va a darnos la solución, la ayuda, la bendición. De alguna forma, así como vino, se va a ir y la solución va a estar. Que el Señor nos ayude. En 1 Crónicas, capítulo 11, versículo 9, habla de un personaje que conocemos, que es el salmista David. Y dice así el verso 9, y David iba adelantando y creciendo. ¿Cómo iba David? Adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Qué importante que Dios esté con nosotros. Por eso de ser un simple pastorcito de ovejas en el medio del campo, llegó a ser el rey de Israel, de una nación. Y cuando David fue rey, fue una nación próspera, bendecida. Dios hizo cosas tremendas con este. ¿Por qué? Porque se puso en las manos de Dios y él iba adelantando y creciendo. Decirle al que está a tu lado, seguí adelantando y creciendo. Seguía adelantando y creciendo. Dice en Colosenses capítulo 1, verso 10, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Subráyelo ese texto en su Biblia, memorícelo, que el Señor te bendiga, que puedas aplicarlo. Eso es ocuparse en la salvación. Hay que pelear cada día, pero no pelear con la esposa o el esposo, no pelear con los hijos, sino pelear espiritualmente, la buena batalla de la fe, pelear cada día. Dios nos da los medios, por ejemplo, Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios, ¿no? ¿Y cuántos textos más tenemos en la Escritura? Pero escogí un pasaje ya que hablaba de David, de cómo él crecía y adelantaba y crecía y prosperaba, cómo él consiguió aliados, personas que lo bendijeran, que lo respaldaran, que lo ayudaran. Porque Dios está con nosotros y va a usar a personas que nos rodean para bendecirnos. En 1 Crónicas capítulo 12, versículo 1, dice, los siguientes hombres se unieron a David en Siglad, cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Sid. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Eso dice el versículo 1. Después usted lea todo el capítulo 12. Yo salto al 8 ahora, versículo 8. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron del grupo de Saúl y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Y estos eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Versículo 18. Así que el Espíritu descendió. Cuando hay gente que ama a Dios, cuando hay gente que confía en Dios, Dios va a mandar ángeles, Dios va a mandar personas que te ayuden, que te bendigan.
Y Dios mandó su espíritu sobre Amasaí. Dice, y el espíritu descendió sobre Amasaí, jefe de los 30 que tenía David como valientes, que luchaban junto a él. Por eso qué importante que es cuando necesitas respaldo de oración. Escribinos en los grupos de WhatsApp a tus hermanos en la fe, decirle, che, mira, estoy pasando por una dificultad, por un problema, busca ayuda. Mejor es que seamos varios orando por algo, como hoy hemos orado por las peticiones aquí, que estar solo, orando, luchando, lamentándome de lo que me está pasando. Si somos un cuerpo, somos una familia. Entonces dice que Amasías recibió la presencia de Dios y como jefe de los 30 dijo, somos tuyos, David, estamos a tu lado, hijo de Isaí, que la paz y la prosperidad sean contigo y el éxito con todos los que brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Así que estos 30 que vinieron se unieron a David, que ya eran soldados de él, del ejército, que eran compañeros de milicia, eran, podemos decir, miembros del cuerpo, como sos vos. Un miembro separado del cuerpo no tiene vida, por eso es tan importante congregarse, estar juntos, recibir la ayuda del cuerpo de Cristo. La oración de todos juntos puede más que la oración de uno solo. Que el Señor nos ayude a entender eso. Es parte de cuidarnos, de ministrarnos, servirnos unos a otros. Por eso nos ayuda a fortalecer nuestro estado de salvación. Ocupaos de vuestra salvación. Todos estos consejos que estoy dando en esta mañana, que cada uno de nosotros lo pueda tomar y reforzar así su fuerza en el Señor, renovar su fuerza en el Señor. Así debemos esforzarnos y seguir cuidando nuestra posición de salvación, el regalo que Dios nos dio, la salvación de nuestra alma. Dice Hebreos 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está diciéndonos, no nos descuidemos, no descuidemos la oración, no descuidemos el no congregarnos, no descuidemos la comunión con la palabra, no descuidemos la comunión entre nosotros, cuidemos. Y la cosa que le está diciendo en el versículo 12, la última parte, dice, cuidar, ocuparse de salvación con temor y temblor. La última parte del versículo 12. No un temor humano, no dudar o desconfiar de Dios, sino está hablando de tener una santa vigilancia sobre nuestra vida espiritual. Una santa vigilancia sobre nuestra vida espiritual. San Pablo le aconsejaba a Timoteo, no descuides el don de Dios que está en vos, no descuides esto, no descuides aquello. A los filipenses le está diciendo, no descuiden su salvación. Es el regalo, es la perla de gran precio, es el tesoro escondido, es lo más precioso que el Señor nos ha dado, la vida eterna. Y fue un precio muy alto, al precio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Así que tener una santa vigilancia en tu salvación, en tu vida espiritual. Porque 1 Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces el tener conciencia de nuestro adversario que es poderoso, tener conciencia de nuestras debilidades y no acceder, porque no le echemos toda la culpa al diablo, también nosotros somos culpables, nosotros tenemos una naturaleza caída, hacete cargo. Siempre estamos echándole la culpa a otro de las cosas que nos suceden, ¿no? Me pasa esto, es culpa tuya, porque vos dijiste, porque vos hiciste. Tener conciencia de nuestras debilidades, no acceder. Efesios capítulo 5, versos 14 y 15 dice, porque la luz hace todo visible.
Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Que el Señor nos ayude. También no solo conciencia del enemigo que es poderoso, de nuestras debilidades, sino también tener conciencia de nuestros enemigos en general. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando el Espíritu Santo habla de esto, dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra otra persona, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero dijimos, Satanás es mi enemigo, yo mismo puedo ser mi enemigo. Ahora, el mundo y sus deseos pueden ser nuestro enemigo. Porque todo lo que hay en el mundo, así dice 1 de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria y soberbia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y así como Dios usa personas con su presencia para bendecir, ¿no? Nos bendecimos entre nosotros, después del sermón el pastor va a orar por todos aquellos que quieran que oremos. Así también hay personas que están en el otro reino. Vos estás en el reino de la luz, si tenés a Jesús, y todo aquel que no tiene a Jesús está en el reino de las tinieblas. Y bueno, en el reino de las tinieblas hay personas influenciadas por las tinieblas, por el mal, por el maligno y por el mal. Y que el Señor nos ayude, porque dime con quién anda. Qué bárbaro el que inventó el proverbio ese, el dicho ese, ¿no? Y te diré quién eres. La verdad es que no lo busqué, ya lo voy a investigar, a ver quién fue el que lo dijo primero, el que los inventó. Pero tenemos en la Escritura cosas muy, muy similares, ¿no? Dice el Señor, conviértanse en ellos a ti, no tú te conviertas a ellos, le dice a Jeremías. Que el Señor nos libre, nos ayude y que podamos ser influenciados por el bien y por gente bien y no por el mal y por gente que está en tinieblas, que son carnales, que se dejan guiar por su naturaleza humana. Porque hay advertencias. Mirá lo que dice Santiago capítulo 4, verso 4. Adúlteros, dice. ¡Wow! Es fuerte, ¿no? ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Lo dice Dios, lo dice su palabra. ¿Cómo hacerlo mejor? Quiero ir terminando. Esto tiene tantas cosas importantes que el Señor grabe en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque el propósito es acercarnos más a Dios. ¿Cómo hacerlo mejor? Tenemos la poderosa promesa. El versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pues Dios trabaja en ustedes, dice otra versión, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ahora, trabajemos para doblegar nuestra voluntad. El salmista David le hablaba a su alma, le decía, ¡oh, alma mía! ¿Qué es el alma? El intelecto, la voluntad, las emociones, tu yo, tu ser, es tu alma. Intelecto, voluntad, emociones. ¡Oh, alma mía! Bendice al Señor. No te olvides de los beneficios que Él te da. Te perdona los pecados, te sana las dolencias, rescata de la depresión, de la angustia, del estrés, y podemos agregar un montón de cosas más. Rescata de la desesperación del hoyo tu vida. Entonces trabajemos para doblegar nuestra voluntad. El Salmo 143, versículo 10,
Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Hebreos 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Dios hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Trabajemos con nuestra alma, con fe, con esfuerzo, con determinación. Determinarás a sí mismo una cosa y esto te será firme, dice la palabra del Señor. Así que cada día nos enfrentamos a la lucha, pero si nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará y cumplirá su propósito en nosotros. Recuerda, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Póngase de pie, por favor. Ponga su mano sobre el corazón y haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en voz alta, hágalo. Señor Jesús, en esta mañana te doy mi corazón una vez más. Te recibo en mi corazón. Te pido perdón, dilo, te pido perdón por todos mis pecados. Jesús, te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Y me comprometo a cuidar, a ocuparme de mi salvación. Ayúdame, porque solo no puedo. En tu nombre, Jesús. Amén. Ahora no es necesario que repitas, yo voy a orar por todos. Pero sí orá vos por vos mismo. Hablale a tu alma, como recién te explicaba. Alma mía. Padre, bendice a toda la congregación en el nombre de Jesús. Señor, el consejo está en tu palabra, que el ocuparnos de las cosas espirituales nos hará sabios para la salvación propia y de los que también nos rodean. En el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno a poder, Señor, ser victorioso. No que las circunstancias de la vida nos dominen, Señor, sino que nosotros podamos, cada situación que se presente, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestra vida en general, podamos, Señor, someterlas bajo tu voluntad, bajo el poder del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Ayúdanos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios, a vivir apartados del mal para ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.